Pues bien, muy buenas amigos. Como siempre, estamos en Los Juristas y el Pueblo, un programa de la Fundación ISI para todos aquellos que siguen en las redes sociales nuestra plataforma. Como siempre, estamos colaborando con ustedes conjuntamente con el doctor Pedro Gálvez, la doctora Luisa Valdés y el doctor Abelardo Guridi. Todos están siempre dispuestos a contribuir y colaborar con ustedes. En este momento vamos a tratar de que cada uno de ellos pues, se presenten ante ustedes y posteriormente vamos a tomar la palabra para tocar el tema que tenemos en el día de hoy. Doctora Luisa Valdés. Hola amigos, ¿qué tal? Pues como les decía, los doctores que están con nosotros, el doctor Manuel Antonio Nolasco, doctor Gálvez, doctor Guridi, buenas, ay Dios. Buenas noches, buenas noches. Es que no, por eso Correcto. mismo es porque al decir buenas noches. Doctora, buenas noches a todos los oyentes de su programa, Los Juristas y el Pueblo. Hoy tenemos un programa muy bueno, que nos acompaña el profesor Guridi, como siempre, el doctor Nolasco, que vamos a debatir un tema acerca de los contratos de inquilinato en la República Dominicana. Adelante, doctor Guridi. Sí, realmente es un tema totalmente sensible porque abarca temas económico y social y realmente vamos a ver, siempre ha sido un tema sensible antes de la pandemia y ahora de la pandemia y vamos a ver qué tanto podemos sacarle provecho al doctor Nolasco, que es un experto en la materia, tanto en la teoría como en la práctica, en ambos lados, como propietario y como inquilino. O sea, que pudiese perfectamente darnos una idea importante para tomar grandes decisiones. Bueno. Adelante, doctor Nolasco, este programa es suyo. Como no, gracias, doctor Gálvez. Gracias, doctora Luisa Valdés, y gracias a mi querido amigo Abelardo Guridi. Realmente nosotros hemos querido tocar el tema de los contratos de alquileres o de locación, como muy bien lo plantea el Código Civil en sus artículos 1708 en adelante. Porque a raíz de la situación del coronavirus, ¿verdad? Hemos visto en las redes sociales muchos comentarios de diferentes índoles y principalmente sobre el aspecto del pago de los inquilinos a los propietarios. Pues cuando hablamos de inquilinato o de locación, estamos hablando de un producto o un servicio, ¿verdad? Que por el simple hecho de haber un contrato, una obligación entre las partes, a donde alguien le cede el goce y el disfrute de un bien, entonces ahí existe una contraprestación por ese servicio. Cuando hablamos de contraprestación de servicio, es que el propietario, por ejemplo, del inmueble, cede ese goce, cede ese uso de un inmueble, que no solamente estamos hablando de inmueble, puede ser de una propiedad rural, ¿verdad? Que le llaman arrendamiento, puede ser de una casa, de un local, de un bien mueble, también se alquilan, es decir, que existe una vinculación, ¿verdad? Biunívoca entre ambas partes, es decir, que hay un acuerdo y una voluntad, uno de ceder el inmueble o aquella cosa que se va a alquilar y el otro que desea obtener el beneficio del servicio que le da pues esa cosa. El mismo Código Civil de la República Dominicana establece varios tipos de contratos.
el artículo 1711 es el que describe perfectamente bien los diferentes tipos de contratos. Se llama alquiler, el de casas y muebles, el de arrendamiento, el de las haciendas rurales, el salario, el trabajo o servicios. Es decir, que estamos hablando de una multiplicidad de servicios que son idénticos, vamos a decir así, o esa obligación, me refiero a la obligación, igual que el asunto del servicio de energía eléctrica, el asunto del servicio de teléfono, el agua y otros servicios que nosotros necesitamos para poder, pues, convivir tranquilamente. Es decir, que hablar de contrato de alquiler es hablar de una contraprestación, es hablar de una cesión del goce, ¿verdad? De un mueble, de un inmueble, de una cosa. Y por eso se paga. Entonces, hemos visto algunas personas que fruto de la situación del coronavirus, pues se han expresado muy adverso a cumplir con las obligaciones de los contratos de alquileres. No obstante, el estado de excepción, ¿verdad? Que como medida para tratar de, diríamos, de controlar la expansión del coronavirus, pues mantiene todos los derechos de propiedad, los derechos adquiridos, los acuerdos entre las partes, es decir, que no interfiere precisamente en que los que alquilan no paguen el servicio de alquiler, como bien lo hemos expresado. Ahora bien, eso no quiere decir, ¿verdad?, que entre las partes pueda haber un acuerdo extracontractual, ¿verdad?, en el cual si la persona que ha alquilado el inmueble o la cosa que le está dando uso, pues se vea en una dificultad, es decir, de producción, que no está trabajando, que no está percibiendo ningún recurso, pues entonces se buscaría algún mecanismo entre las partes, es decir, entre el inquilino y el propietario del inmueble o aquel que funge como mediador entre esas dos personas. Entonces, nosotros, como abogado al fin, que tenemos que aclarar, tenemos que llevar la información a los amigos que nos siguen y a todos aquellos que se van a unir con nosotros a través del tiempo y que vean pues estos videos en la plataforma de la Fundación ISI. Nosotros como fundación queremos lo mejor, queremos la satisfacción, ¿verdad?, de toda la población y que vivan siempre bien. El doctor Pedro Gálvez parece que quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no, doctor? Tengo un cliente, doctor. Él alquiló un local comercial, eso fue en febrero, principio de febrero, y pagó por un año para asegurar el local. ¿Qué pasa? Él me está llamando como consecuencia de esta emergencia, de este COVID-19 que tenemos, que si legalmente él puede decirle que le rebajen estos 3 meses. ¿Qué usted opina legalmente acerca de eso? Mire, déjeme decirle una cosa, ya eso caería dentro de la voluntad de las partes, por una simple razón. Supóngase usted que le dijésemos a los supermercados que dejen de vender los alimentos. Ahí se rompe
el esquema productivo, la cadena de producción entre toda la población. Si alguien deja de cumplir, ¿verdad?, con una obligación de pago, le estarían quitando el alquiler. Los alquileres son un negocio. Un negocio, por eso hablamos de antemano de todos los otros negocios existentes y que engendran una obligación entre las partes que han firmado un contrato. Si existe dificultad de pago, por ejemplo, por una razón que es eminentemente, diríamos, preponderante, como es haber perdido el trabajo. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajaban en los hoteles. Los hoteles hoy están cerrados, prácticamente en un 80%, yo diría, de sus operaciones. Es decir, que una cantidad importante de los empleados, pues, lo han retirado. Entonces, esas personas no están devengando por el momento un salario. Entonces, habría que llegar a un acuerdo, pero un acuerdo entre las partes, porque el estado de excepción no abarca eso, porque entonces estaríamos cortando la cadena de comercialización y de productividad del país. Entonces, eso no es posible, porque supóngase usted que alguien que vive y sobrevive de los inmuebles que tiene, esas personas perciben esos recursos y con esos recursos es que pagan colegio, pagan electricidad, pagan energía eléctrica, le pagan a los bancos porque también le cogen dinero prestado a los bancos. Es decir, que existe una cadena que está entrelazada entre todo el sistema productivo y económico del país. ¿Qué han hecho los bancos, por ejemplo? Los bancos, o sea, los bancos que son entidades financieras, que son los que tienen los recursos del país, han extendido el plazo, pero eso no quiere decir que usted no cumpla con el pago. ¿Usted me entiende? Sino lo que le han aumentado es el plazo y le han dicho, mire, usted tiene que pagar los intereses, que son tanto, o usted tiene que pagar el capital, que son tanto. Ahora bien, le vamos a extender el tiempo. Si era, usted tenía que pagar en 12 meses, ahora usted va a pagar en 14 meses. Es decir, que le van a extender el tiempo. Pero supóngase usted que estas personas que tienen un apartamento, que tienen un local, que tienen una casita y que están viviendo de eso, coartarle el derecho de percibir esos recursos es romper una de las cadenas de producción y una de las cadenas de consumo en el medio social en el cual vivimos. Entonces, no es posible que deje de pagar, porque entonces la economía puede colapsar. ¿Y por qué? Porque una de las cadenas de producción, pues entonces está en el suelo. Eso es lo que nosotros pensamos con relación a eso. Sí, doctor Belardo Para Guridi. escuchar a Guridi y después a la doctora Valdés. Correcto. ¿Existe alguna disposición legal de gobierno del Estado Dominicano como medida de prevención por la emergencia que tenemos con relación a los alquileres? Me escriben por aquí que si existe. Usted como experto en eso, ¿qué tiene que decirle de eso? Aquí. Correcto. Señor Nolasco. Ah, ok, creía que era usted que iba a hablar. Es una pregunta que hizo el doctor Gálvez. Dentro de las medidas formuladas por el Poder Ejecutivo
pues ese tema no fue tocado. El tema de los alquileres, el tema de los alquileres de los contratos, mejor dicho, de los contratos de alquileres de locales y viviendas, no fue tocado porque realmente es un tema sumamente sensible y que afecta a muchos sectores, no solamente pequeños, afecta también a grandes empresas que trabajan en la construcción. Entonces, el asunto del pago de alquiler es un asunto sagrado donde inclusive hay muchas personas bien adultas que han invertido sus pocos recursos en esos bienes y es de ahí de donde sobreviven para poder comprar sus medicamentos, ir al médico y un sinnúmero de cosas. Estamos hablando de una actividad sumamente sensible en la sociedad dominicana. Doctor Abelardo. Sí, me surgen dos preguntas. La primera de ellas, sí, un inquilino que tenía 3 meses vencido antes de la pandemia y ahora con esta pandemia 3 más, o sea, 6 meses, ¿cuáles son las acciones legales que puede incoar el propietario para poder recuperar su inmueble o sus emolumentos dejados de percibir? Y la segunda, si usted recomendaría que en estos tiempos los propietarios alquilaran una propiedad. Sí, yo creo, doctor Abelardo Guridi y todos los amigos que nos escuchan, lo primero es que tenemos que es de esperar a que los tribunales de la República pues comiencen sus actividades de trabajo. Es lo primero. Y posteriormente, pues bueno, existen, usted mejor que nadie lo conoce, existe una violación contractual entre el inquilino y el propietario del inmueble. En esa virtud, pues el propietario del inmueble iniciará las acciones correspondientes, que son las acciones de desalojo, ¿verdad? Solicitar las acciones, precisamente desalojar al inquilino con una acción, número 1, de violación contractual, falta de pago, ¿verdad? Y en consecuencia, el desalojo del inquilino por falta de pago. Indiscutiblemente que eso es lo que conllevaría esta violación contractual. Porque en este momento, pues los tribunales de la República no están trabajando, ¿verdad? Van a iniciar en 3 etapas, como lo dice la resolución que salió recientemente, en 3 etapas, una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Van a poner en funcionamiento a todos los tribunales. Bueno, entonces hay que esperar ese momento porque la violación contractual ya existe. Y existe antes, durante y después. Entonces estamos hablando de que está afectando los intereses de ese propietario, ese inquilino. Eso puede suceder tanto en casas como en locales comerciales, como en propiedades arrendadas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tema es que ¿qué uno recomendaría? Yo lo que entiendo es que si algún inquilino está muy afectado, vamos a decir que ha perdido su empleo, oiga bien, entonces que llame a su propietario, al propietario del inmueble alquilado y establezcan algunos acuerdos extracontractual que de hecho va a estar bajo un esquema, ¿verdad?, de la voluntad de las partes y la voluntad de las partes, si están de acuerdo, eso usted sabe lo que sucede, eso es ley entre las partes. Por lo tanto, eso pudiera buscarle un entendimiento. Si no puede pagarlo todo o buscarlo un entendimiento en una reducción de un 10, un 15, un 20, un 30%, dependiendo, ¿verdad? Porque en estos momentos hay que buscar flexibilidad para todo el mundo.
¿verdad? Pero sin dejar de cumplir con las obligaciones que previamente ha sostenido con el propietario del inmueble. Porque déjeme decirle que el inquilino no es el dueño del inmueble, es el alquiler, como dijimos, es para uso y goce de quien está pagando por ese servicio. O sea, no está pagando, ¿verdad?, para comprar el inmueble, está pagando para el uso y el disfrute de ese inmueble que no sabemos en qué actividad, excepto, o sea, me refiero, la actividad que esté ejerciendo la persona puede ser como vivienda, puede ser como un local comercial, lo puede tener como un restaurante, lo puede tener como una ferretería, lo puede tener con cualquier tipo de actividad que esa persona pues realice en dicho inmueble. Y eso está determinado en el contrato también, ¿verdad? Entonces, Doctor, la ahí es doctora Luisa Valdés, escúcheme, la doctora Luisa Valdés quiere opinar, está tranquilita ahí porque ella es propietaria y tiene alquilado varios locales, hasta que usted no le toque que esté en contra de eso, ella, pero vamos a escuchar su opinión ahí, doctora Luisa Valdés. No se oye, Luisa. Realmente ahí entra una parte que tiene que ver mucho con la sensibilidad de la persona. Por eso hay que mantener unas buenas relaciones con aquel propietario del inmueble, porque de eso va a depender que en estos momentos difíciles, como ahora en la pandemia, pues la persona pues diga, sí, es verdad, pero si ha sido una persona muy morosa, que siempre hay que estarle cobrando, que bueno, que es difícil, entonces tiene que prepararse porque no va a ser tan fácil que el propietario de ese inmueble o a quien brinda ese servicio, pues esté gustosamente cediendo esa parte de decirle, mira, está bien, tú me puedes pagar dentro de 2 meses. Bueno, y hay muchos avivatos también que se aprovechan de la situación. Así que, doctor, no sé, ustedes dirán como abogados cómo Doctora, ¿de qué en lado este está usted? caso, cuando tú no puedes pagar y tú has sido una persona que no ha sido lo más diligente posible, entonces ahí para afuera que van, como dicen la gente. En ese sentido, me surge la pregunta, con el perdón de la Luisa, ¿cuál es el comportamiento? Le hago la pregunta al doctor Nolasco. ¿Cuál es el comportamiento de la justicia dominicana cuando un propietario decide incoar una acción para poder recuperar estos bienes y esos monumentos dejados de percibir? Mire, realmente el comportamiento de los tribunales siempre ha sido el mismo para todos los casos. Eso, usted sabe que usted comienza en una instancia y algunas veces usted no sabe cuándo llegará a la otra instancia, pero después de obtener durante todo ese transcurso del tiempo una sentencia que adquiera autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues entonces usted podrá desalojar. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa de manera personal y no tiene nada que ver ya con, pues, con la parte legal. Yo siempre le doy la razón al propietario. Por una simple razón. El derecho de propiedad es único. El derecho de propiedad es un derecho fundamental y como tal, ¿te me entiende? Si en la República Dominicana, para usted obtener su inmueble, tiene que transcurrir 5 años en un tribunal, yo no esperaría tanto tiempo para
obtener mi inmueble. Entonces, doctor Nolasco, Usted me disculpa, pero ahí estoy hablando ya no desde el punto de vista jurídico, porque indiscutiblemente que algunos inquilinos, como dijo la doctora, por ejemplo, actúan de manera, diríamos, ¿cómo le diríamos? Con abuso, vamos a decir así. Y que entienden que el inmueble donde están son ellos los propietarios. Exacto. Y a mí un amigo más viejo que yo me dijo, cuando las cosas son abusivas, usted tiene que abusar doblemente. Bueno, eso es un tema realmente profundo. Pero en realidad cuando ponemos las fichas del ajedrez en la mesa, nos damos cuenta que entonces los inquilinos tienen una gran ventaja por el aspecto social y económico, y usted ha dicho que toma su tiempo en los procesos. Entonces, yo lo que soltaría, realmente yo asumo siempre que el inquilino es el propietario. O sea, porque es el que lo sufructa y por lo que acabamos de decir, que tiene condiciones favorables en los tribunales. Pero lo más sensato es, como hay un libro que yo leí hace mucho, que se llama El arte de la guerra, es ganar sin luchar. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de buscar un entendimiento entre las partes, porque nadie quiere deber su casa, nadie quiere deber el teléfono, pero más su vivienda. Por tanto, está pasando una necesidad que usted puede soportarlo un mes o dos, pero no más un tercer mes. Entonces, lo que sugeriría es de que traten de una forma de ambas partes buscar una solución donde todos ganen en ese sentido. Eso es que indiscutiblemente que el aspecto es ganar, ganar. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero cuando hablamos ya de acciones, es porque se ha llegado a un extremo. Y también nosotros pusimos extremos cuando dijimos que el inquilino pues ha perdido su trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que nuestros sentimientos y nuestra forma de ver la vida hay que ser sensible ante la situación del otro, ¿verdad? Pero sin dejar de perjudicar al propietario. Es decir, que si se va a llegar a un acuerdo, tiene que ser un acuerdo ganar, ganar. Es decir, si vamos a perder los dos, pero hasta cierto punto. ¿Verdad? Bueno, antes de pasar al señor Galvez, que veo que quiere hacer una pregunta, yo quiero también hacer una pregunta que me han manifestado por la otra vía, hacerla ya, sería el caso mío la última. Tan pronto se tenga la sentencia en 2 años, 3 años, 4 años de desalojo, ¿el hecho simple del desalojo como tal exime la deuda correspondiente o qué sucede? Recuerde usted que eso es una deuda. Y las deudas, ¿verdad? Sea mediante un pagaré, mediante cualquier tipo de obligación, tienen un plazo de 20 años para prescribir. Y dentro de esos 20 años para prescribir, usted tiene todos los derechos de procurar, ¿verdad?, que a usted le cumplan, o mejor dicho, usted pueda buscar la forma de que le salden esa deuda. Y para eso están los medios, ¿verdad? Claro está, hay personas que son insolventes, que tú no vas a encontrar cómo liquidar esa deuda. Entonces, algunas veces son el único triunfo que yo veo en eso es con relación a que usted logre la sentencia del desalojo y que posteriormente usted pueda desalojarlo, de la fuerza pública y pueda desalojar. Es el triunfo. Ahora, con relación ya a la parte económica, no todo el mundo tiene bienes. Por algo es que está alquilado a la persona, excepto que sea un negocio y que esa persona tenga otros negocios en otros lugares o tenga recursos económicos en banco, ¿verdad?, que permitan uno accionar el cobro de
esos emolumentos a ese deudor, yo diría, a ese deudor que quiere hacer un cubo, como dicen, como dicen la gente de los campos. Entonces, donde está, yo diría, el triunfo es lograr el desalojo. Pero lo bueno no es llegar ahí. Lo bueno es llegar a donde usted dijo en principio, que las cosas no se vayan al extremo, sino que se queden en un punto de equilibrio entre las partes. Sí, doctor Galvez, a su orden. Para ir concluyendo y saliéndonos un poquito no del tema, sino de lo que estamos hablando acerca del coronavirus y el pago y de eso. Vamos a otra parte del contrato. Me escriben por aquí los famosos depósitos, 2+1, donde aparece un corredor que le dice que, bueno, vamos a alquilar un local en 30,000 pesos, pero me toca a mí de comisión 1, y solamente vamos a poner el contrato 2. ¿Qué usted nos dice legalmente de ese 2+1? Yo estoy de acuerdo, porque realmente existen los intermediarios que también, como diríamos, que son parte dentro del sistema económico, que se dedican a hacer acuerdos y transacciones de esta índole. Es decir, que por su gestión, ¿verdad? Tienen que ganar. Y también no solamente eso, el notario tiene que ganar. Es decir, que ese pago de 2+1, como usted dice, que serían 2 para los depósitos, y esos depósitos son para garantizar precisamente que al momento de entregar el inmueble, pues si existe algún daño en el inmueble de pintura, si han roto alguna pared, si han dejado alguna cuenta pendiente de pago, diríamos, de electricidad o de teléfono no tanto, pero sí de electricidad, porque el contador pertenece al local, en caso de que no se le haya permitido que ellos saquen su propio contador y sean los que estén obligados directamente con la corporación, es decir, con la electricidad. El asunto del pago también de la basura, ¿verdad? Que el que crea su propia basura, pues entonces tiene que pagar su basura. Entonces, todas estas cosas, pues necesariamente, asimismo, ese depósito que se dejó o esos depósitos que se dejaron, es para cumplir con las situaciones en que queda el inmueble. Ahora bien, con el tercero, ¿verdad? Que es la parte que se le paga al notario para que legalice el contrato, es la parte que se le paga al comisionista, es decir, al intermediario de la operación, el que busca al cliente. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, porque esa es una forma de distribuir la riqueza o distribuir el pastel, ¿verdad? De la riqueza. Entonces, y es parte del sistema que nosotros pues tenemos ya de manera acostumbrada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esto, y para eso son esos tres, diríamos, esos tres pagos. Uno que no es reembolsable y los otros dos pudieran ser reembolsables siempre y cuando que no exista una violación contractual y que entregue el contrato, que entregue el inmueble de antemano, ¿verdad? Y para fines también de la reparación que puedan hacerle a ese inmueble. Excelente posición del doctor Nolasco. Tenemos a la doctora Luisa Valdés, quien va a hacer ya la despedida de nuestro programa Los Juristas y el Pueblo. Doctora Valdés, ¿no se escucha?
Tiene el micrófono apagado, doctora. Tiene que prenderlo. Oh, perdón. Damos las gracias por estar con nosotros en este día, ¿no? Tratando este tema tan interesante sobre los alquileres y cómo tenemos una serie de responsabilidades que no se pueden eludir, aún en el caso de tener, por ejemplo, una pandemia. Hay unas responsabilidades que, como decía el doctor Nolasco, pues están encadenadas una con la otra y nada, tenemos que cumplir con todas esas responsabilidades en cuanto al alquiler de servicios y de inmuebles. Así que nada, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta presentación de los juristas y el pueblo.